Para la honra y gloria de Dios, bendito sea el Señor, y le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros visitantes y amigos. Amén. Y les quiero felicitar porque estamos todos siguiendo las instrucciones, ¿verdad?, preventivas. Amén. Sentándonos en una banca sí, una banca no, una banca sí, una banca no, ¿verdad? No hay abrazos, no hay besos, no hay más que de lejecitos. Ay, es triste porque nos queremos tanto que yo quiero correr y abrazar a mi hermano William, a mi hermana Carmen, a mi hermano Everardo, a mi hermano Freddy, a mi hermano Jim, Antonia, a Freddy Maldonado Correa. A todos ustedes, y yo sé que todos estamos en la misma situación, pero confiamos en Dios que esta situación va a pasar, y gloria a Dios, porque esto nos ayuda a nosotros a entender que debemos valorar las cosas cuando las tenemos. Lamentablemente, como dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Vean nuestras hermanas, yo creo que mi hermana Gisela, tal vez mi hermana Teresa, son originarias de Cuba, así es. Amén. Vamos a darle un aplauso a Cuba. Amén, amén, gloria a Dios. Amén, amén, bendito sea. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde o hasta que lo ve perdido, ¿verdad? Y Dios nos ha estado diciendo algo a través de la cuestión del coronavirus. Dios nos ha estado hablando. Dios nos quiere decir algo. Y son muchas cosas las que el Señor nos quiere decir, amén. Sí, estamos conscientes de ello, ¿verdad? De que el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios nos está diciendo, poned, si habéis pues resucitado con Cristo, poned vuestra vista en las cosas del cielo, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dios está tratando de decirnos algo, bendito sea su nombre, que mirad las aves del cielo, que no siembran, no riegan, sin embargo nuestro Padre Celestial las alimenta, ¿no valdréis vosotros mucho más que ellas? Oh, y sí, gloria a Dios por ello. Pero no solamente a través de la cuestión de la pandemia. Estamos viviendo en las últimas semanas, ¿verdad?, una cuestión de mucha tensión social en nuestro país. Donde ha habido situaciones muy difíciles, sí, una cuestión, ustedes saben, de una cuestión social, étnica, de mucho animosidad, de mucha tensión. Y yo considero que Dios también nos está queriendo decir algo a través de eso. Porque Dios utiliza los eventos naturales, los eventos sociales, los eventos políticos para limpiar su garganta. Que pongamos atención y que podamos ser nosotros humildes para escuchar lo que Dios nos está diciendo y decirle al Señor, Señor, dame sabiduría, dame iluminación, mi Dios, dame entendimiento para poder escuchar tu voz, mi Dios, a través de todas estas cosas que están pasando en nuestro mundo y que habrán de venir. Porque esto es solamente el principio de un desencadenamiento de cosas terribles. Pero nosotros no estamos en oscuridad porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Bendito seas, mi Dios, gloria, gloria a Dios. Estamos en Apocalipsis capítulo número 5, mis hermanos. Y les prometo que
No voy a ir a la carrera en este capítulo, porque muchas veces preparamos el mensaje y decimos, bueno, tengo 30 minutos, en 30 minutos lo termino, pero te das cuenta que hay tanta información. Es increíble. Te das cuenta que hay tanta información, hay tanta sabiduría, tanta revelación de Dios, que dices tú, no es posible cubrir en 2 secciones de 30 minutos un contenido tan profundo, tan hermoso y de tanta relevancia como para terminarlo en 2 secciones. Así que si entonces ni voy a alargar el sermón. Amén. ¿Quién dice amén? Bueno, yo sé que ahorita traemos ganas de escuchar la palabra, amén. Pero no voy a alargar el sermón. Pero tampoco voy a sacrificar el contenido de la palabra, mis hermanos. Porque yo ya lo he dicho. ¿Cuántos años van a pasar para que tú te sientes a meditar sobre cierto pasaje de la Escritura? Permíteme decirte, permíteme sugerirte que es posible que esta sea la última vez en tu vida que recorras de la mano del Espíritu Santo este pasaje de la palabra de Dios. Sí. Y entonces, por eso la importancia de escudriñar las Escrituras y reflexionar en ellas. Porque dice el Salmos capítulo 1, bienaventurado, feliz, bienaventurado el varón, la mujer, que no anduvo en consejo de malos, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella, en la palabra de Dios, medita de día y de noche. Dice, será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gloria a Dios. Entonces meditamos en la palabra del Señor. Apocalipsis. El tema de Apocalipsis es victoria. ¿Y por qué lo repite tanto y tanto y tanto? Porque es importante para que a medida que continuemos adentrándonos en la hermosura, en la profundidad, en el mensaje de Apocalipsis, no nos perdamos. Porque si perdemos nosotros el tema del libro, que es la victoria de Cristo sobre Satanás, y si nosotros olvidamos por ahí en un rincón el propósito del libro, que es dar ánimo a los cristianos en medio de las aflicciones, si perdemos el propósito y seguimos adentrándonos en las profundidades de Apocalipsis, nos vamos a perder y nos vamos a confundir. Entonces llevamos en la mano nosotros el tema del libro y el propósito del libro. ¿Quién dice amén? Entonces también llevamos en nuestra, digamos, caja de herramienta de la hermenéutica, de los procedimientos que debemos seguir para poder entender una obra literaria. ¿Quién escribe? Cosas básicas.
o el apóstol Juan. ¿Dónde estaba cuando escribe Apocalipsis? Aquí tenemos nosotros a un primo. Bueno, es primo de Freddy Maldonado Correa. ¿Te puedes poner de pie, mi hermano? Amén. Amén. Algo hermoso de platicar con William es que él ha recorrido el mundo, gloria a Dios, y está aquí con nosotros porque él no iba a venir a visitarnos. Él iba rumbo a China y rumbo a Asia y a visitar países de aquel medio. Pero Dios le dijo a William, no, William, tú no vas a ir a China, tú no vas a ir a Tailandia, tú no vas a ir a ninguna de esas partes. Tú vas a estar aquí en Estados Unidos y en Houston. Él ya quiere regresar a su país, a Honduras. Pero Dios le dijo, no. Yo te quiero aquí, porque tengo un propósito en tu vida, William. Bueno, pero también menciono a William porque William ha visitado el Asia Menor y ha estado en Éfeso, ha estado en Tiatira, ha estado en Esmirna, ha caminado en las ruinas de todas estas ciudades que estamos estudiando en Apocalipsis, pero también ha visitado William la isla de Patmos. Y yo creo que Dios tenía un gran propósito, William. Porque si alguno de nosotros no hemos ido a visitar Éfeso, Tiatira, Esmirna, Laodicea, Patmos, sí tenemos alguien aquí entre nosotros que puede dar testimonio que de lo que estamos hablando no es una mitología o un cuento de hadas, es una realidad, porque la palabra de Dios se escribe en dimensión de tiempo y de lugar. Amén. Un cuento mitológico, pues no, porque empieza el cuento, había una vez del otro lado del mundo un rey con nariz de chocolate y cuerpo de caramelo. Oh, bueno, pues no hay ni un lugar geográfico ni una fecha. Pero cuando venimos a la palabra de Dios, la palabra de Dios fue escrita en dimensión de tiempo y de lugar y nos presenta acontecimientos históricos, nos presenta geografía, nos presenta historia, nos presenta arqueología, nos presenta una serie de evidencia que nosotros podemos ir a través de la geografía y del tiempo, del lugar y encontrar, desenterrar las ruinas de aquellas ciudades, de aquellos lugares donde la palabra de Dios fue escrita y estos acontecimientos ocurrieron. ¡Gloria a Dios! ¿Quién dice amén en esta mañana, mis hermanos? Y entonces no nos olvidamos del tema, del propósito, la idea principal. No nos olvidamos de conocer el escritor, porque es muy importante cuando tú estudias un documento, cualquier obra literaria, quieres entenderla en su profundidad, investiga la biografía de aquel autor y el contexto histórico en el que escribió ese documento, porque es muy importante para entender en su profundidad el documento, conocer al autor y qué circunstancias de su vida estaban ocurriendo que lo llevó a escribir aquello. Y entonces cuando te pones a leer aquel libro, aquella obra literaria, te das cuenta que tiene más sentido. Quien dice amén y quien amén. Lo mismo en la palabra de Dios. Y es Juan el apóstol. Está en una isla, en la isla de Patmos, William. Y está ahí no porque ha cometido algún delito.
Está ahí no porque ha cometido algún error, no porque ha violado la ley. Está ahí porque por Cristo Jesús. Y Cristo, en la palabra de Dios dice que si alguno quiere vivir piadosamente, padecerá persecución. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Y entonces nos damos cuenta también que Apocalipsis es una literatura, escatológica, apocalíptica, y es propio de esta clase de literatura y más literatura oriental. ¡Ay, no es literatura occidental! No es una literatura nuestra, la literatura apocalíptica, es oriental. Llena de símbolos, de lenguaje figurado, de metáforas, de símiles, de hipérboles, de personificación. Y entonces no nos perdemos en las imágenes, no nos perdemos en esas descripciones gráficas horrendas. No nos perdemos ahí, sino que entendemos qué es la imagen que el Espíritu Santo quiere dejar en nuestra mente cuando leemos acerca de esas figuras. Apocalipsis capítulo 1. Yo estaré con ustedes todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. ¿Por qué digo eso? ¿Qué hay allí en la idea principal de capítulo 1 que nos ayuda a decir eso? Cristo caminando en medio de los 7, díganme, candeleros de oro, con 7 estrellas en su mano derecha. Y los 7 candeleros de oro eres tú. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, soy yo. Y las 7 estrellas en su mano derecha, los mensajeros, los portavoces del Evangelio de nuestro Señor Jesús. Gloria a su nombre. Capítulo 2 y 3. ¿Recuerdan que lo estudiamos, el mensaje a las 7 iglesias? La idea principal es, ved luego, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Eso es Apocalipsis 2 y 3. Dios está invitando a su iglesia a arreglar cuentas con él. ¿Pero por qué, Señor? Porque necesitamos estar listos con nuestras vestiduras blancas. Necesitamos estar listos con el llamado del Señor, porque Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Necesitamos estar listos delante de nuestro Dios, por eso Él nos llama a cuentas. ¿Por qué? Porque capítulo 4 y 5. Capítulo 4, Dios sentado en el trono, gloria a su nombre. Y los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, adorándole, dándole honra y gloria. Y yo quiero estar en esa adoración. Cuando el Señor nos llame, yo quiero estar en esa adoración entre esos 24 ancianos, entre ángeles, arcángeles, querubines. Yo quiero ser parte de ese canto a Dios. Sí, porque las cuestiones que estamos pasando ahorita no son comparables con la gloria venidera. Puedes imaginar, gloria a Dios, eso es capítulo 4. Y capítulo 5, la adoración
también es de Dios Hijo. Amén. La semana pasada hablamos de aquel libro que está en la mano derecha del que está sentado en el trono de Apocalipsis 4. Y Juan sigue absorto, porque Dios abrió una puerta en el cielo para que Juan pudiera ver y entender de que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Y entonces ve lo que va a ocurrir después de estas cosas. ¿Y qué es lo que ve? Ve al pueblo de Dios alabando a Dios, gloria a su nombre. Y ahora sigue viendo por la puerta abierta, porque capítulo 4 y 5 forman una sola sección. Y ahora ve que el que está sentado en el trono tiene un libro en su mano derecha, escrito por dentro y por fuera, y sellado con 7 sellos. Y entonces era urgente que se abriera ese libro. ¿Qué hay en ese libro? Los secretos de Dios, los misterios de Dios. Y en ese libro era urgente abrirlo. Por eso un ángel fuerte, dice el capítulo número 5, que pregonaba a gran voz diciendo: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus 7 sellos? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún miraba. ¡Qué problemón! Porque si no se abre ese libro, no va a haber revelación para la iglesia. Y la iglesia está en un punto de claudicar, porque es tanta la persecución por parte del Imperio Romano que muchos pensaron que Dios había perdido el control de la historia. Muchos pensaron que aquel cuento de un Dios todopoderoso se había terminado y que ya no había esperanza de absolutamente nada. Y entonces Dios tenía que revelarle a su pueblo. Pero resulta que no se hallaba quien pudiera abrir ese libro. Y si no se abre ese libro, la fe de muchos va a claudicar. Y lloraba yo mucho, pero gloria a Dios. Gloria a Dios, dice la palabra de Dios: bienaventurados los que lloran. Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y ahí está Juan llorando, pero está llorando porque tiene una ansiedad y es un llanto y llanto y llanto, y está llore y llore y llore y llore Juan, porque no se había hallado alguien digno de abrir el libro. Pero gloria a Dios, que dijo el ángel: ya no llores, le dice uno de los ancianos. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Gloria a Dios, Cristo Jesús nuestro Señor. Así que no importa qué problemas tengas en esta mañana, o independientemente, déjenme cambiar un poquito la frase, independientemente de la situación, para nuestro Señor Jesús, para nuestro Padre Dios, no hay ningún imposible. No hay problema tan grande que Él no pueda resolver. ¿Quién dice amén, mis hermanos? Y si dudas, entonces, mira, Dios ha cuidado a tu familia en medio de toda esta situación. Porque cuánta gente no ha muerto y cuánta gente no está en el hospital a esta hora, pero Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Quién dice amén, mis hermanos? Gloria a Dios.
Porque cuando Cristo aparece en la escena, las cosas cambian. Gloria a Dios. Claro, a Dios rogando, nosotros hay que seguir haciendo nuestra parte. Amén. Para que Dios, amén, porque oramos para que Dios nos proteja de este virus, gloria a Dios. Pero nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Amén. Y claro, no andamos en la playa ni andamos en los malls así como si no pasara nada, no nos cuidamos. Y nos ponemos nuestras máscaras. Amén, gloria a Dios. No andamos con abrazos y besos y no, porque a Dios rogando, Dios está haciendo su parte. Pero nos toca a nosotros hacer la nuestra. Amén. Y no solamente en ese aspecto, en todos los aspectos de la vida. A Dios rogando y con el mazo dando. Amén. Entonces encontramos aquí que las cosas cambian. Y el ángel gritaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los 7 sellos? Y entonces encontraron a alguien, a Cristo Jesús. Pero ¿por qué? ¿Por qué nuestro Señor Jesús fue encontrado digno de abrir el libro y desatar los 7 sellos? ¿Qué había en el libro? Bueno, 7 sellos. Y cada sello es una revelación. Y en el 7º sello se van a abrir las 7 trompetas. Y después de las 7 trompetas, las 7 copas de la ira de Dios. Y se desarrolla todo el libro de Apocalipsis. Sinceramente yo les digo una cosa. Aquellos que les gusta leer la literatura, que les gusta todo eso. El libro de Apocalipsis es una obra de arte. Literariamente hablando, es una obra de arte. Porque tú vas leyendo el libro y vas viendo con qué finura, con qué estilo, con qué elegancia, con qué estrategia literaria Juan escribe. Lógicamente, el Espíritu Santo lo está inspirando para escribir, pero no se ha escrito una obra literaria tan bella como Apocalipsis en toda la historia. Es un libro de 22 capítulos. Lo puedes leer en 3 horas, en 2 horas, depende cuántas palabras leas por minuto, ¿verdad? Si eres lento como yo, pues tal vez 2-3 días. Pero si eres rápido como Everardo, pues tal vez en 2-3 horas. Amén. 22 capítulos. Y se han escrito de él millones y millones y millones de libros. Si tú y yo viviéramos 500 años, no terminaríamos de leer todos los libros que se han escrito de Apocalipsis. Y nomás tiene 22 capítulos. ¿Qué te dice eso? Que hay una profundidad sobrenatural en este libro. Y cual poder magnético atrae a las mentes, atrae a los teólogos, atrae a los pensadores y empiezan a escribir del libro. Amén, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Bueno, ¿quién es digno de abrir el libro? Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Pues vamos a contar cuántas razones hay en esta parte de capítulo 5 que le dieron a Jesús el derecho, que le dieron a Jesús la autoridad de poder ir y tomar de la mano derecha del que estaba sentado en el trono el libro y empezar a desatar sus 7 sellos y a dar la revelación. ¿Qué credenciales tenía Jesús para haber sido el único capaz de abrir ese libro? Veamos capítulo 5. Dice la palabra de Dios ahí en el verso 5, dice: no llores, Juan, he aquí el león de la tribu de Judá, número 1, vaya anotándole.
Nuestro Señor Jesús es el león de la tribu de Judá. Encontramos nosotros esta información en Génesis capítulo 49, verso 9. Cuando Israel bendijo a sus 12 hijos y bendijo y profetizó que Judá sería el cachorro de león y que de ahí iba a venir el león de la tribu de Judá, la fuerza, la realeza, el dominio. Porque un león es fuerte y esa expresión usada, ese calificativo en nuestro Señor Jesús es que es tan fuerte que Él es capaz de protegerte a ti, de proteger a tus hijos, de proteger tu matrimonio, de proteger tu economía, de proteger tus finanzas, de proteger tu salud, de proteger todo tu ser, porque es el león de la tribu de Judá, gloria a su nombre. Pero también dice que Él es el de la raíz, dice la raíz de David, ese es otro calificativo. En otras palabras, si vamos a Isaías capítulo 11, verso 1 y verso 10, encontramos nosotros que nuestro Señor Jesús habría de venir del linaje de Isaí y después de David, y así encontramos en Mateo capítulo 1 todo el linaje de donde habría de venir nuestro Señor Jesús. En otras palabras, es el Mesías esperado. Esa es la segunda credencial. La tercera credencial que encontramos aquí, mis hermanos, y es donde voy yo a enfatizar, y ahí me voy a detener para que el próximo domingo podamos continuar. También dice ahí en el siguiente verso, dice la palabra de Dios, verso 6, y miré y vi que en medio del trono y en medio de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, de los 24 ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Otra credencial, que Él es el que ha vencido. No dice ahí que es el que va a vencer, no, es el que ha vencido. Pero también continúa hablando y dice que, seguimos leyendo, que Él es, dice ahí, y vino, verso 7, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los querubines, conforme a Ezequiel capítulo 10, verso 20, los querubines, dice ahí, y los 24 ancianos, el pueblo de Dios, desde el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿qué hacen? Se postran delante del Cordero. Todos tenían arpas, o sea que aquellos cantos eran unos cánticos hermosos, gloria a Dios. Unos cánticos hermosos, y no solamente tenían arpas, sino que copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Y qué es lo que hacían? Cantaban un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Esa es otra calificación que hizo que Jesús fuera el único capaz de abrir aquel libro y desatar los 7 sellos. Dice ahí, tú fuiste inmolado. ¿Y qué significa inmolado? Sacrificado. Tú diste tu vida por nosotros.
inmolado. Esa palabra, sebaj en hebreo, inmolado, sebaj, se usa más de 130 veces en los escritos hebreos del Antiguo Testamento como verbo y más de 500 veces como sustantivo, sebaj, que en otras maneras es inmolar, es dar la vida, es matar, y hace referencia sebaj a el momento en que amarraban al cordero. De por sí que los corderos son dóciles, no tienen cuernos, los amarran y luego agarran la daga y la pasan por el cuello, se baja y en fuertes chorchos, borbotones de sangre empiezan a salir por la arteria principal de la ovejita hasta que va quedando dormida y cierra sus ojos y su ritmo cardíaco, su corazón deja de latir porque ya no hay sangre en el cordero. Cristo ganó, Cristo, su credencial es que fue un cordero inmolado, y dice ahí también, y con tu sangre nos has redimido para Dios. Bueno, ¿cuántas calificaciones llevamos de por qué Cristo fue digno de abrir el libro? ¿Alguien me puede decir cuántas llevamos ya mencionadas? ¿Alguien que esté haciendo nota? Tal vez 7. Amén. ¿Cuáles fueron? Primeramente dijimos que es el león de la tribu de Judá, es la raíz de David, él ha vencido, fue el cordero que fue inmolado y con su sangre nos ha redimido. Gloria, gloria a Dios. Cristo es digno, mis hermanos. Y entonces de abrir el libro y vean ustedes que le están adorando los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, y dice verso 10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Otra credencial. Nos hizo reyes y sacerdotes nuestro Señor. Sí. Y nos ha lavado nuestros pecados. ¿Quién dice al Señor con su sangre? Apocalipsis capítulo número 1, verso 5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, con su sangre. Amén. Y entonces dice ahí verso 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, los 24 ancianos. Y el número de ellos, el número de esos ángeles eran millones de millones. ¿Y a quién están adorando? ¿A quién están adorando en el capítulo 5? A Cristo Jesús, al Cordero. Entonces la adoración, capítulo 4 es del Padre, pero en el 5 también del Hijo. ¿Puedes tú imaginar por un momento Juan así con la puerta abierta, viendo aquel escenario? Millones y millones de ángeles, arcángeles, querubines, adorando. Con arpas. ¿Puedes tú imaginarse? Aquí somos 20, 40 o 50 y nos emocionamos cuando alabamos a Dios. ¿No es esto cierto? Amén, gloria a Dios.
Nos emociona, lloramos, levantamos las manos, nos alegramos, porque a través de la alabanza Dios está obrando maravillas y milagros en nosotros y sentimos el gozo y la conexión con Dios. ¿Te imaginas tú? Cuando estemos en la adoración con millones y millones de ángeles y algo glorioso, mis hermanos, algo glorioso. Es que dice ahí en el verso número 9, dice, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces va a ser una adoración multiétnica, ¿verdad? Porque va a haber ahí reunidos en la adoración celestial de todas las naciones. Sí, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que dice la palabra de Dios, dice, se me fue. Dice que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Mis hermanos, hemos de amarnos aquí independientemente de nuestro color de piel o de nuestro pasado histórico, porque gloria a Dios que el Cordero que fue inmolado derramó su sangre para derribar la pared intermedia que separaba a la humanidad. Efesios capítulo 2, del verso 11 al 14. Y en medio de esta situación que nosotros estamos viviendo, ya no de la pandemia, ahora de la cuestión étnica, de la cuestión racial, del conflicto, de la animosidad entre grupos étnicos en Estados Unidos y en el mundo. De que si tú no hablas como yo, pues no perteneces ya al grupo. De que si tú vienes de este país o de aquel país, pues te veo así como con... Y estamos viviendo en una situación de esa forma, donde hay mucha animosidad, hay mucho desprecio unos con otros. Yo te puedo sugerir que Cristo Jesús murió en la cruz, entre otras cuestiones, pero una de ellas, Cristo murió en la cruz para terminar con la animosidad, con el odio, con fricción entre grupos étnicos, porque en Cristo Jesús no hay judío, no hay griego, no hay blanco, no hay negro. Todos somos uno en Cristo Jesús. Y si no amamos a nuestro hermano que lo vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios que no lo vemos? Porque en el cielo, mis hermanos, los que le están dando la adoración, la honra y la gloria a nuestro Señor Jesús, son almas, son gentes que han sido redimidos de la tierra, de todo linaje, de toda lengua y pueblo y nación. Gloria a su nombre. Y dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. O sea que ante los ojos de Dios no hay excepción. Él dio su vida para formar esta familia que se llama iglesia, y a todos nos ha lavado nuestras vestiduras de igual manera. A ninguno dijo, no, a esta no se la lavo bien, o a este no le lavo bien su ropaje. No, a este sí. No, a todos nos lavó nuestros ropajes con su sangre hermosa, independientemente de lo que haya sido, porque es un Dios que no hace acepción de personas. Y a todos nos hizo reyes. No hay alguien más que otros en la familia del Señor. Gloria a su nombre. No hay jerarquías. Todos somos exactamente iguales. Y gloria a Dios. Así que cuando Dios ve que hay actitudes entre nosotros, Dios se pone muy triste. Porque Dios dice, yo di a mi hijo en la cruz para formar esta familia, y ahora
veo que no hay un amor genuino entre ellos y a Dios le duele mucho en su corazón porque Él pagó el precio de esta familia espiritual. Y entonces ellos decían, miré y oí la voz de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Gloria a Dios. Yo quiero estar ahí en esa adoración. Yo quiero estar ahí. Yo quiero ser, no sé, entre millones por allá de la multitud. Tal vez ni el Señor pueda ver mi rostro si me paro. No sé si me pueda ver porque hay millones y millones, pero yo quiero estar ahí en ese día en la adoración. Cuando en aquellas voces perfectas, Jim, Everardo, ya no van a tener que batallar, Antonia, porque todos vamos a estar entonados. Porque como este cuerpo va a ser transformado a un cuerpo perfecto y espiritual, pues imagínate las voces que vamos a tener. Gloria a Dios. ¿Qué voces? Donde haya millones y cantando, millones y millones y millones alabando a nuestro Dios. Y no va a haber más muerte, ni dolor, ni aflicción, porque las primeras cosas pasaron. Gloria a su nombre, ¿verdad? Pero no solamente ellos adoraban. Bueno, ya se me fue el tiempo. Por eso les dije, ¿y si no terminó el sermón? No pasa nada. Continuamos gozándonos el próximo domingo, gloria a Dios. Pero no sacrificamos porciones de la Escritura por tal de terminar y ya. Que Dios bendiga su palabra, mis hermanos. Hay unas alabanzas, vamos a cantar, gloria a Dios. Gracias por su atención. Conéctense a los estudios de los miércoles, 7 de la noche, y a la noche de oración los jueves por Zoom. Y conéctense en estas predicaciones por YouTube. Que Dios los bendiga y gracias por su atención.